De la tribu política les saluda como siempre Eric Chiapas. Reciban de mi parte un cordial afectuoso saludo. Y pues el día de hoy en la mañanera Andrés Manuel López Obrador habló sobre estos empresarios, estos gasolineros, gaseros, que en México la mayoría de ellos ha tratado o mantenido los precios de los hidrocarburos para que estos no se incrementen. El compromiso del gobierno federal, independientemente de la situación que sea, es precisamente evitar que estos precios aumenten, garantizar que no haya gasolinazos, es lo que el gobierno federal ha prometido. Andrés Manuel lo ha hecho, y Ricardo Sheinfeld, el director de la Profeco, expresó precisamente esto, que felicita a muchos de los empresarios que sí han cumplido, obviamente otros no. Obviamente, amigos de la tribu, para mí es una situación que tendríamos que revisar un poquito más a fondo, pero al final sí no ha habido gasolinazos. El precio, aún con las diferencias que ha tenido, ha ido ajustándose a los precios de mercado sin incrementar o llevar a precios mayores de los que se inició con el gobierno actual de Andrés Manuel. Por lo tanto, esto se ha venido cumpliendo al pie de la letra, como lo indicó Andrés Manuel, y la felicitación es también un motivo de motivar e incentivar a los empresarios. Como dijo Andrés Manuel, el Estado obviamente no se opone a las ganancias de las empresas privadas. Las empresas deben de entender que tienen, o el gobierno entiende que tienen que tener su ganancia, nada más que esta se ajuste a unos términos justos y reales y no sea un tema de lucro. Las ganancias de las empresas, en la mentalidad de la cuarta transformación, es mantener una ganancia justa en la medida que no afecte a las familias y al gasto de las familias mexicanas de nuestro país. Obviamente pueden estar muchos o no de acuerdo con esto, porque es la libre oferta de la demanda y la oferta, como siempre, la que ajusta los precios del mercado. Sin embargo, se entiende que si hay un abuso de los empresarios, porque vamos a suponer, en la cuestión de los gasolineros, ellos tienen una ganancia de entre unos 50 y 2 pesos. Creo que es una muy buena ganancia, que es mucho mayor que la que tenían en sexenios anteriores. Entonces creo que esto está bien. Esto es una manera de incentivarlos a ellos a que sigan invirtiendo, a que sigan poniendo más gasolineras y a que el país se mantenga dando empleos en las gasolineras y suministrando este producto tan importante para el manejo y movimiento de la economía de nuestro país. En otro tema, Andrés Manuel, para una pregunta que le hicieron, mencionó que no era algo que él consideraba, que había tenido sus dudas al respecto, pero que hoy en día, con el caso García Luna, con la investigación y todo lo que está saliendo, en este caso en Estados Unidos y aquí en México, se puede hablar de que en nuestro país existía un narcoestado. Esto quiere decir un estado que estaba al servicio de los narcotraficantes. Como lo dijo el día de hoy, ellos, quienes estaban a cargo, que tenían y eran los responsables de combatir la delincuencia, más bien estaban al servicio de ella. Entonces, esto obviamente permitía que estos grupos hicieran y deshicieran en el país, causando la guerra entre ellos, porque algunos los ayudaban, otros no, esa pugna por los territorios, el descontrol que existía y que existe aún con el poder y la fuerza que muchos de estos carteles tenían, porque tenían libre acceso y libre paso aquí en México y también inclusive en Estados Unidos. Entonces es un asunto binacional que tiene que ver, como se le conoce a lo por ahí de Jalife, diciendo que el TLC, el Tratado de Libre Cocaína, porque eso se prestó a que hubiera un intercambio mayor de armas, de drogas, etcétera, de todo lo demás. Es obviamente una situación terrible, tremenda, que nuestro país durante tantos años haya sido rehén de estos carteles, de la inseguridad, de esta guerra que se desató, que causó tantas muertes. A veces se nos olvida, pero es algo que no podemos olvidar, porque la sociedad ha pagado un precio muy caro porque unos cuantos sean los que se enriquezcan y unos cuantos sean los que hagan su negocio. Y creo que eso no es justo para nadie, porque somos mexicanos todos y todos deberíamos tener las mismas oportunidades, vivir en un país y en un territorio en paz y en tranquilidad, como era antes, ¿no? El México añorado, bellísimo, de paz, de tranquilidad, de familia, de bonito, ¿no? De folclore que es nuestro país. En otro asunto también, Andrés Manuel pidió a Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que hablara con el gobernador de Chiapas, con Rutilio Escandón, para que pudieran llegar a un acuerdo sobre el médico, este médico que fue preso, este doctor Grajales Yuca, que es un médico que era director de un hospital, o médico de un hospital, y que fue, a causa de una persona que falleció de COVID,
aparentemente fue encarcelado porque hubo una denuncia donde que a la familia le exigió que comprara un medicamento y que comprara equipo. Esta situación, este doctor ha tenido mucho respaldo de la comunidad en Chiapas, de los médicos, porque al final de cuentas no es una negligencia. A ver, yo lo que quiero entender es que la misma hija, los mismos familiares estuvieron de acuerdo que faltaban alguna situación. O sea, si falta medicamento, ¿qué haces? Pues la familia tiene que buscarlo. Si falta medicamento, lo vemos porque en las farmacias están vacías de medicamento porque la gente ha comprado estos medicamentos para sus casas, su uso particular. Los hospitales han carecido de equipo. Vemos que Andrés Manuel, como dijo hoy, no han dejado de comprar medicina, no han dejado de comprar equipamiento para los hospitales. Se supone que se revisa cada mes para ver qué falta en los hospitales, pero aún así no es suficiente porque había un gran déficit. Yo creo que es muy importante aclarar esto, y la negligencia médica que sí se da, que es una práctica que se da muy común, y que entiendo esa parte de los familiares, pero también en los hechos y en lo que se ve en este caso, realmente el doctor no tuvo nada que ver. Entonces es algo que se tiene que resolver, y es el llamado que yo hago. Los gobernantes deben de tomar estas cosas tan pequeñas y resolverlas lo antes posible, antes de que se hagan más grandes, por el beneficio de la sociedad y de la justicia, ¿no? Como decía Manuel, no se trata de leyes nada más, sino de justicia. Entonces, obviamente hay que tomar en cuenta que hay todavía la necesidad de contar con más medicinas, más equipo, más infraestructura, y que habría que revisar este caso. Ojalá, yo sé que el gobernador es una persona abierta, con una capacidad, que estuvo en el sistema de justicia del Estado durante muchos años. Yo sé que él va a buscar la manera de llegar a un acuerdo y resolver esa situación del doctor Grajales Yuca para que pueda ser liberado, porque se presta a malas interpretaciones. Por ahí hay que como un doctor está preso por unas medicinas y Lozoya está libre en su casa, ¿no? Cuando se robó 30 mil millones de pesos. Bueno, es diferente el asunto. Este es un testigo protegido que está dando información, que va a ser juzgado y va a ser encarcelado. Pero esto es un asunto mediático que se dio en un estado y es un asunto estatal que el Estado tiene que resolver. Pero Andrés Manuel entiende que es un caso que puede prestarse a injusticias. Por lo tanto, él está diciendo, el gobierno puede atenderlo, puede interceder, pero vamos a dejar que el gobierno del Estado también lo resuelva. Yo creo que va a llegar a buen término esto. También anunció en la mañanera el día de hoy, que fue una mañanera un poco larga, sobre la iniciativa de las modificaciones al sistema de pensiones de nuestro país. Esta iniciativa se va a meter y terminar este mismo mes para que el 1 de septiembre, cuando inicie otra vez el Congreso a sesionar, este asunto sea de los primeros asuntos que... Y eso es una excelente noticia. También ha sido criticada porque aparentemente es algo que no es tan beneficioso, que va para el trabajador, porque al final el gobierno va a poner y las empresas se van a seguir beneficiando, como la cuestión esta de la educación por los medios de televisión, etcétera, que si está regresando la mafia del poder con esas televisoras a acordar con el gobierno con un disfraz de chayote. Ya se aclaró que el costo de estos alumnos es muy poco y no es un chayote, es un servicio. Igual que esto de las pensiones, hay que ver su desarrollo, y creo que es importante y urgente, y es muy importante recalcar que el presidente esté interesado en resolver este asunto de las pensiones de nuestro país. En otro tema no menos importante, Andrés Manuel habló de que es muy importante que el Estado garantice la educación gratuita en el país, que garantice en todos los niveles que se cumpla con esto, pero también no dejar desamparados a las escuelas privadas. Las escuelas privadas que están teniendo una crisis muy fuerte, porque hay menos alumnos, porque hay menos capacidad para pagar las colegiaturas, y habló de que es una situación problemática, porque tú metes a tus hijos a la escuela ahora y van a regresar de una forma virtual, pero hay que pagar colegiaturas de las mismas, porque hay que pagar a los maestros, etc. Yo creo que aquí hay que llegar a un acuerdo con los padres de familia y con los maestros, con todos en equipo, y como lo dijo Andrés Manuel también, para buscar un término medio, que sea más justa la colegiatura, ¿no? Sin que deje de percibir, vuelvo a lo mismo, igual que los gasolineros, el negocio de las escuelas, sin que sea tanto una cuestión de lucro, y más en la situación actual del país. Andrés Manuel dijo que puede apoyar también en este asunto, pero que es muy importante que los padres de familia, las escuelas se pongan de acuerdo. Ahora, estamos al cuarto para las 12, porque el 24 empiezan las clases, si no es que antes en escuelas privadas. Es algo que se tiene que ya empezar a resolver y empezar a dar una solución. Creo que es muy importante. Yo que tengo mis hijos y que tienen
tengo que pagar colegiatura. Sí creo que ahorita los padres de familia necesitamos ayuda y respirar, igual que las empresas necesitan respirar. Todo tiene que empezar desde que la escuela, la renta que paga el de la escuela, si no es dueño, el de la renta entienda que tiene que hacer un descuento. Todo serviría si pudiéramos ajustar todos esos servicios y precios al menos un tiempo para que pudiéramos restablecernos económicamente todos. Si todo sigue a los mismos precios, pues por eso vemos tantos locales vacíos. Entonces es algo que necesita yo para mí la intervención del Estado también, como lo está haciendo Andrés Manuel. Mucha tarea, pero por eso están todas las secretarías. Creo que la Secretaría de Educación tiene que intervenir en este asunto y buscar mediar para que no salgan dañadas las escuelas, permanezca en esos negocios, permanezca esa calidad en esas instituciones, y los que puedan pagar un poco de colegiatura lo puedan hacer sin unos costos excesivos y ayudar a la educación en México, porque la educación pública no alcanza, necesitas de las dos. Que falta todavía crear también infraestructura para eso. Entonces les dejo este video, amigos de Lativo. Como siempre son muchos temas muy interesantes, pero aquí un resumen, que eso es lo que yo trato nada más de resumirles para que nos estemos enterados y podamos profundizar un poquito más ya con nuestra opinión sobre el respecto de estos temas. Les mando un cordial saludo, reciban un afectuoso y cariñoso saludo de su amigo Eric Chapa. Gracias, que estén bien, hasta luego.